Vamos a hablar hoy sobre el significado de la Pascua. Vamos a hablar hoy sobre el significado de la Pascua. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Igual aparecerá ahí en sus bosquejos, si no como una referencia, pues también va a estar ahí escrito de manera completa, pero ténganlo abierto porque vamos a hacer referencia precisamente a ese pasaje, ¿sí? Son varios nombres con los que se le conoce a este medio de gracia. Aquí tenemos un pan y una copa de vino, que es lo que nosotros hoy, en la época del Nuevo Pacto, celebramos como la Santa Cena, ¿no? Pero lo que precede a la Santa Cena, en figuras bíblicas, en significado inicial, es lo que en el Antiguo Testamento llamaríamos la Pascua, ¿sí? Una fiesta instituida en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, con un objetivo específico, y vamos a hablar un poquito de ella. A la Santa Cena, en iglesias reformadas, protestantes como la nuestra, le llamamos de algunas maneras. Le llamamos un medio de gracia, ¿sí? Creemos que es un medio mediante el cual Dios todavía derrama de su gracia, obviamente esta gracia salvífica, pero esta gracia que necesitamos de manera constante para nuestra vida. Creemos que la gracia forma o es un elemento central en la vida diaria del creyente, ¿sí? La oración es otro medio de gracia, la lectura bíblica es otro medio de gracia, la predicación de la palabra de Dios es otro medio de gracia. Hay diferentes medios de gracia, este es uno de ellos. Otro nombre que recibe la Santa Cena, o digamos que otra forma de caracterizar o describir una de las cosas que el Señor demanda de nosotros, es un sacramento. Eso, la Santa Cena también es un sacramento. Hoy vamos a explicar un poquito eso. Ahora, algunos le llamaban al principio, muy temprano en la historia de la iglesia, cuando los creyentes se empezaban a reunir así en casas y llevaban comida y todo lo demás, se le llamaba fiesta ágape, ¿sí? Fiesta ágape. Y en esa fiesta, pues, los creyentes se reunían a compartir entre sí, a predicar la palabra, a ser edificados y a compartir la comunión y el amor que tenían en Cristo entre ellos, ¿sí? La comida era central ahí. Les encargo, hermanos, por favor, que eso siga siendo central entre nosotros. Que a este sacramento, les digo, le llamamos la Santa Cena, debido a que Jesús instituyó esto en una cena con sus discípulos. Posteriormente se le conoció como la Eucaristía. Ese es un término que en nuestra mente suena muy católico, ¿no? ¿Verdad? Pero realmente sucede, no se imaginan ustedes con cuántas cosas la Iglesia Católica se adueña como que es de ellos. La Iglesia Católica Romana me refiero, ¿no? Se adueña de ciertas cosas como que son de ellos, pero que realmente provienen de la Biblia. Y muchas veces los protestantes creemos, ay no, eso es católico romano y yo no tengo nada que ver con eso. Y hay muchas cosas que realmente provienen, obviamente, del texto y de la aplicación del texto en un contexto posteriormente protestante y reformado. Por ejemplo, como el catecismo o la catequización o las confesiones o lo que los católicos llaman catequesis. Eso no surgió en el contexto católico romano. Surge con los reformadores, con los protestantes. Es herencia nuestra y hemos dejado, muchas veces por ignorancia, que los católicos romanos se apoderen de ese tipo de cosas. ¿Se ven ustedes que hay muchos cristianos que dicen, el credo de los apóstoles? Eso es de los católicos romanos. No, mis hermanos. El credo de los apóstoles es una herencia de los creyentes, de la iglesia primitiva. En nuestra página de la iglesia está publicado el credo de los apóstoles, al cual nos apegamos. ¿Por qué? Porque no es una herencia católica romana, es un asunto bíblico, ¿sí? Entonces, lo mismo sucedía con esto. Al principio se le llamaba Eucaristía, que viene
del griego eucaristo, que significa simplemente dar gracias. Uno de los objetivos es pues que los creyentes se reúnan a agradecer a Cristo por lo que Él logró en la cruz, ¿sí?, en favor de los creyentes. Este concepto finalmente, el de la Santa Cena que hoy practicamos, no proviene necesariamente solo de la cena, la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Hasta hay una pintura, ¿no?, que se llama así, la última cena. Sino que la Santa Cena traza sus inicios a la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús había dado instrucciones específicas a sus discípulos para preparar los elementos de la Pascua en aquel aposento alto que él había obtenido. El contexto de lo instituido por el Señor, la Santa Cena, es entonces el entendimiento de la Pascua. El enlace entre la Pascua y la Santa Cena no solo es debido al lenguaje que se parece, sino que es el cumplimiento definitivo de esa fiesta del Antiguo Testamento. Una de las conclusiones a las que vamos a llegar es a que Jesús es nuestra Pascua. Desde el inicio, desde que esta fiesta fue instituida allá saliendo de Egipto, cuando la gente estaba preparando los panes sin levadura, las hierbas amargas, el cordero pascual, eso que Dios estaba instituyendo en ese momento, los israelitas creían, sí, pues cuando fuimos liberados de Faraón, pero Dios desde su trono, sabiendo lo que sucedería en el futuro, el Padre sabía que la institución de la Pascua era porque algún día iba a venir el Cordero definitivo, que era Jesucristo. Esa fiesta fue instituida apuntando a Jesucristo, no apuntando a una nación, no apuntando a un evento, no apuntando a una tradición mera y simple, no, era apuntando a Jesucristo, el Cordero Pascual. Por eso les dije que abrieran su Biblia en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, porque el apóstol Pablo aquí lo define de una manera muy clara y simple, muy contundente. Y dice 1 Corintios 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo no puede ser más claro. Nuestra Pascua es Cristo. ¿Sí? Es claro entonces que los escritores del Nuevo Testamento vieron un enlace directo entre la Pascua y la muerte de Cristo. Recordemos entonces el contexto de la Pascua. ¿Cuál es el contexto de la Pascua en el Antiguo Testamento? Y este va a ser en Egipto, ¿no? El sufrimiento del pueblo de Israel a manos de un amo despiadado, Faraón. El gemir del pueblo no cayó en oídos sordos. Dios recordó su pacto con los antepasados, ¿no? Lo que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y por amor a su nombre, debido a que él no transgrede sus promesas, sino que siempre las cumple, dice que se acordó del pacto, se acordó de lo que había prometido a estos hombres, y fue al desierto a buscar a un hombre llamado Moisés, y lo hizo, lo comisionó como el líder para que el pueblo de Israel escuchara la proclamación del libertador, del gran yo soy. Jehová mostró su poder a Faraón, ¿sí? Los magos de Egipto intentaron seguir el paso de las señales y maravillas y no pudieron. Y el drama, ustedes lo conocen, ¿no? Si no lo han leído, bueno, espero que ya lo hayan leído. Todo cristiano debería haber leído ya el libro de Éxodo. Y si no, pues hay una serie ahí en Canal 27 que uno puede ver, ¿verdad? Que más o menos tiene ahí algunas cuestiones que uno puede escarbar ahí de lo que es el drama de Moisés, Faraón y todo lo demás. Ahora, este drama de las plagas y de todo lo que sucedió en Egipto fue escalando, ¿no? Fue desde plagas, obviamente, que eran calamidades, ¿no? Convirtiendo
el agua en sangre y todo lo demás, que los piojos, que las úlceras, que... Entonces las plagas van acrecentándose en su calamidad y el drama va arreciando porque esta era una batalla por el señorío. Israel creía que Faraón era Dios. Y Dios llegó con Moisés, o a través de Moisés, y Aarón y dijo, Faraón no es Dios, yo soy Dios. Por eso el drama fue escalando hasta el punto que el corazón de Faraón fue endurecido. Y ya no pudo, sino que fue vencido. Todos los dioses, supuestamente, que eran dioses, ¿no? Y eran dioses falsos en Egipto, fueron vencidos por el poder milagroso de Dios. Y llegar a este punto del endurecimiento de Faraón y el drama de la batalla por el señorío era necesario. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel entendiera que no fue la mano de Moisés la que los liberó, sino que el brazo de Jehová poderoso los liberó de la fuerza de Egipto y de Faraón. Tal como lo escribía el salmista en el Salmo 3, verso 8, donde dice, la salvación es de Jehová. La salvación nunca fue de Moisés, la salvación no fue de Aarón, posteriormente no fue de Josué, ni de los jueces, y mucho menos de la monarquía de los reyes. La salvación es de Jehová. Llega el momento de la última plaga sobre Egipto. Y esto es bien importante, este contexto, ¿saben por qué? Porque es ahí en donde cobra sentido la fiesta de la Pascua. Y para nosotros hoy cobra sentido entonces la Santa Cena. El momento cúspide del juicio de Dios sobre Egipto era la última plaga en donde el ángel de la muerte tomaría la vida de todo primogénito, incluyendo el hijo de Faraón. El juicio vendría sobre Faraón y sobre Egipto. Jehová se exaltaría entonces como, salud, Jehová se exaltaría como el redentor, como el libertador de su pueblo. Un motivo, esto es un motivo que se repite a lo largo de la Escritura muchas veces. Todos los domingos cuando predicamos un pasaje en la iglesia, ¿qué hacemos? Repetimos este motivo. Jehová es el libertador, Dios es el salvador, Jesucristo es el redentor, nosotros no. Ahora, como celebración de este triunfo divino sobre Egipto y Faraón, se instituye una fiesta. Y esta fiesta es la fiesta de la Pascua. Este hecho redentor tendría un impacto tremendo en la vida futura de la nación de Israel. Esto es lo que Jesús había instituido, estaba instituyendo ahora y ahora estaba instruyendo a sus discípulos preparar en aquel aposento alto previo a su pasión, muerte y resurrección. Este es el contexto entonces de la Pascua. Este evento de la liberación de Dios destruyendo a los enemigos de su pueblo iba a ser recordado por generaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que le enseñan a uno en primaria cuando empiezan a hablar acerca, antes se llamaba estudios sociales, no sé cómo se llama ahora, medio social creo que le ponen a la clase, ¿no? Y le empiezan a uno a enseñar la historia de Guatemala, ¿no? Que los próceres de independencia y que esto y lo otro, que la historia del himno nacional, de la bandera, de la monja blanca, de la marimba, pero vamos más atrás, ¿no? Y la historia de Guatemala inicia que con los mayas y que vinieron los españoles a conquistar y no sé qué, y nos enseñan de un personaje, ¿no? Tecumán, ¿no? Y entonces hablan nos empiezan a enseñar hasta qué significa la palabra nahual y que el nahual de Pedro de Alvarado era su caballo. Y entonces empiezan un montón de historias, ¿no? Y cómo la épica batalla entre Pedro de Alvarado y Tecumán y cómo lo mata y todo lo demás. Y hasta se crean aquellas leyendas, ¿no? De que el Quetzal tiene el pecho blanco porque en la sangre de Tecumán el Quetzal pasó y se manchó. Y entonces empiezan a crearse un montón de historias que supuestamente forman la identidad
de una nación guatemalteca. Ahora, no trascienden, ¿por qué? Porque mucha de esa historia está manipulada, son mentiras muchas de las cosas que nos cuentan, no tenemos realmente mayores evidencias, hay muchísimas otras cosas. Pero finalmente, la mera historia, solo contarla, pues sí, funciona, sirve, es necesaria para que sepamos. Pero esa historia no necesariamente está tan llena de significado. Ahora, lo que estamos viendo acá en el Éxodo, esto es un acto divino, redentor, que marcaría, transformaría, le daría identidad a un pueblo por generaciones. Esta no es una leyenda por allá que sí, los niños van a estudiar en la clase. No, mis hermanos, esto tenía que ser una ceremonia muy solemne y era responsabilidad de los padres trasladar a los hijos con mucha pasión, entendimiento, dominio de lo que había sucedido, el por qué celebramos la Pascua. Papá, mamá, ¿por qué en tal fecha siempre ustedes hacen hierbas amargas? ¿Por qué en tal fecha ustedes hacen pan sin levadura? ¿Por qué el tanto de tal mes tenemos que agarrar un corderito? ¿Y por qué tanto énfasis en que tiene que ser un corderito sin mancha? Probablemente toda la familia se iba a juntar e iban a ver un acto un tanto violento. El matar a un corderito en la casa y que su sangre se derramara y que los niños vieran esto. Porque esto tenía un significado especial. Cualquier cosa se nos puede olvidar, menos esto. Porque este es el acto que nos recuerda la identidad verdadera nacional. Dios liberó a esta nación. Él es el Redentor. Vamos todos a Éxodo capítulo 12. Otra copa. Éxodo 12. Y si no tienen sus Biblias, ahí están sus bosquejos. Versos 1 al 13. ¿Lo tienen? Vamos a leer toda esa porción que nos va a servir para entender bien esto. Éxodo 12, versos 1 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en toda la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pásenme la copa y les prometo que ahorita ya no la voy a tirar.
Muchas gracias. Ponémela lejos, ponémela lejos. Cuando se instituyó la Pascua, Dios estaba enseñando algo. Dios estaba enseñando a Moisés y al pueblo que ese corderito sin mancha iba a ser asesinado. Debía tomar la sangre y marcar la entrada de las casas, ¿no? Los dinteles de las puertas, para identificar a las familias. Donde había sangre en los dinteles, esa casa estaba marcada en donde los que estaban adentro eran miembros de la comunidad del pacto, del pueblo de Dios. Cuando el ángel de la muerte viniera a ejecutar su juicio sobre los egipcios, el ángel haría una distinción. Cuando el ángel viniera, haría la diferencia entre el pueblo de Dios, llamado fuera de Egipto, fuera del mundo, para ser su pueblo, su posesión. Y la diferencia sería con los que no tenían la marca. Eran casas, eran personas que estaban bajo el juicio de Dios. En inglés hace más sentido porque la palabra Pascua en inglés es Passover, ¿sí? Y la traducción al español sería, y de hecho ahí lo dice en la traducción al español, pasar por encima. Si en esta casa, digamos que estuviéramos allá en Gosén, ¿no? En esa tierra, y habría sangre, yo hubiera puesto sangre no solo en la puerta, sino en el portón. Señor, aquí, por favor, ¿verdad? Aquí está la sangre. ¿Por qué? Porque cuando el ángel venía a atacar esa casa, vería la sangre y pasaría por encima. Ese juicio no era para la casa que estuviera marcada con la sangre del cordero. Esta fiesta de la Pascua entonces se convertía ¿en qué? En una señal de liberación, una señal de redención. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel escaparía, y aquí quiero darle sentido a esto, realmente préstenme mucha atención. ¿Escaparían de qué? ¿De la mano de Faraón? No. ¿Escaparían de la opresión de los capataces de Egipto? No. ¿Escaparían de los altos impuestos que después Moisés iba a poner? No. El pueblo no escapaba de nada más que de la ira de Dios. ¿Saben por qué? Porque bajo la ira de Dios estaba Faraón. Bajo la ira de Dios estaba Egipto. Todo el sistema opresor que estaba sobre los israelitas estaba bajo el juicio de Dios. La sangre en los postes de las puertas era para librarse de Dios mismo. No era para librarse de Egipto. Esta era la ira de Dios, de la cual el pueblo de Israel estaba escapando. Por favor, piensen de esta manera. Vamos a elaborar un poquito más este punto. Miren lo que escribe R.C. Sproul. Dice, no solo hemos sido salvos por Dios, porque Él nos ha salvado, ¿no? Sino que hemos sido salvos de Dios. Mis hermanos, quien destruye es Dios. Y quien salva es Dios. No hay fuerza más destructora que la ira de Dios. Por eso tenemos que ser salvos de la ira de Dios. No es que seamos salvos del mundo, no es que seamos salvos de las fieras, de los animales, no. Somos salvos de la ira de Dios. Es Él quien salva, porque es Él quien destruye. Este es el Dios de la Escritura. Es el Dios de todo amor, pero también es el Dios de toda ira. Y aquel que no esté marcado con la sangre del cordero está bajo la ira. Y hay de aquel que caiga en manos de un Dios airado. Esta es la idea realmente plasmada en la Pascua, en el Antiguo Testamento.
En última instancia, el pueblo de Dios no fue salvo de otra cosa más que de Dios. Por eso es que Jesús decía en Mateo 10:28, escúchenos, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice Jesús, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese no es el diablo. Este es Dios. Es Dios quien puede destruir el alma y el cuerpo y echarlo en el infierno. Es Dios el que condena. Es la ira de Dios la que destruye al pecador. Jesús estaba diciendo que temieran a Dios, porque es Él el que condena y destruye. La sangre del cordero en los dinteles de las puertas significaba que los israelitas serían librados de la calamidad de la ira de Dios. Una vez esto sucedió, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida a vivir bajo la ley de Dios. El pueblo pudo empezar a vivir en libertad, sí, pero como un recordatorio perpetuo, aun cuando ya vivían en la tierra prometida, era necesario que celebraran esta fiesta instituida. Se reunían en casas, comían esta comida con hierbas amargas, bebían vino y recordaban la salvación que Dios les había dado. Ahí mismo en sus bosquejos puse Éxodo 12, versos 26 al 27. Y dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Díganme si no nos pasa esto, los que tenemos el privilegio de ser padres. Josué de repente me pregunta, papi, ¿por qué hacemos? Papi, ¿por qué hacemos esto del culto familiar? Papi, ¿por qué tengo que? Papi, ¿por qué? Tenemos que dar respuesta, ¿sí? Verso 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La fiesta de la Pascua era para recordar la víctima. La víctima no somos nosotros. La víctima es Jesucristo. A esto apuntaba. Cuando Jesús participó por última vez de la Pascua con sus discípulos, Jesús agregó un significado a estos elementos. De hecho, yo me atrevería a decir, y creo que así es, Jesús cuando mandó a sus discípulos a preparar los elementos de la Pascua en aquel aposento alto, finalmente Lucas registra esto y dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Por qué? Porque era la última. Después de que Cristo fue a la cruz, la Pascua ya no era necesaria celebrarla. Tanto Romanos como Hebreos nos dicen que el sacrificio de Cristo fue una vez por todas y fue suficiente. Ahora, Jesús entonces explica a sus discípulos, ustedes han celebrado la Pascua siempre, pero ahora les voy a enseñar, dice Jesús, cuál era el objetivo de la Pascua. ¿Por qué ustedes celebraban la Pascua? Y Jesús les dice, he aquí, yo soy la Pascua. Tomó el pan sin levadura. Este sí tiene, pero digamos que no. Y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Les dijo, cuando ustedes comían la Pascua, realmente estaban anunciando lo que me va a pasar a mí en la cruz. ¿Sí? Ese era el objetivo del pan. Cuando terminaron de comer, tomó en sus manos la copa, él no la quebró, como yo. Y dijo, estoy dándole el verdadero significado a esto, dijo Jesús. A este elemento de la celebración de la Pascua. Este vino es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Solo por si la vuelvo a botar, le voy a dar un traguito. Jesús estaba diciendo que ese vino iba a representar su sangre. Ahora, cuando lleguemos al estudio del capítulo 29 de la Confesión de Fe de Westminster, que es la confesión que estudiamos acá, de vez en cuando agarramos un capítulo y empezamos a estudiarlo, una vez al mes intentamos hacerlo. Vamos a meternos a estudiar a más detalle
todo este asunto porque créanme, es toda una teología. Hay muchos debates al respecto, ¿no? Por ejemplo, la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica Romana habla de que estos elementos se convierten en Cristo mismo, ¿no? Que ellos proclaman una doctrina que se conoce como la transubstanciación, ¿no? Que es donde los elementos se convierten en Cristo mismo y Cristo está ahí literalmente. Es algo que obviamente nosotros no creemos, sino que creemos que estos elementos nos sirven para conmemorar el verdadero significado. Y ahorita voy a entrar precisamente a esto. Este vino no era la sangre de un animalito en el Antiguo Testamento para marcar los dinteles de las casas. En esencia, Jesús estaba diciendo lo que el apóstol Pablo nos enseñó en el primer verso que leímos en 1 Corintios 5. Jesús estaba diciendo, yo soy la Pascua. Yo soy el Cordero Pascual. Yo soy quien será sacrificado por ustedes. Es mi sangre la que servirá para marcar la puerta de sus vidas. Y así ustedes puedan escapar de la ira de Dios. Mis hermanos, cada vez que el domingo, en otra ocasión también vamos a explicar por qué en esta iglesia nosotros celebramos la Santa Cena todos los domingos. Básicamente es porque vemos en el mandamiento bíblico del Nuevo Testamento, vemos que hay una demanda de frecuencia más que una demanda de esporádica, ¿no? Creemos que en el Nuevo Testamento se nos manda a celebrar esto con mayor frecuencia y por eso lo hacemos todos los domingos. Pero este sacramento entonces nos enseña que la fiesta instituida del Antiguo Testamento fue cumplida en Cristo. Fue cumplida en Cristo y es para el anuncio del nuevo pacto. Por favor, en sus bosquejos, ahí puse algunas citas específicamente ahora viendo en el tema de la Santa Cena, ¿sí? Porque nosotros ya no celebramos la Pascua por lo que hemos explicado. Jesús cumplió ese requerimiento de la ley. Ahora, practicamos lo que llamamos la Santa Cena. Como les digo, vamos a llegar a estudiar el capítulo 29 de la Confesión y vamos a analizar a mayor detalle lo que es la Santa Cena de acuerdo a las Escrituras. Hoy solo vamos a resaltar algunas cosas importantes. Puse un par de citas ahí. Por ejemplo, en el capítulo 29, en el artículo 1 de la Confesión, dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesús, la noche que fue traicionado, instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre llamado la Santa Cena. Este sacramento debe ser observado en su iglesia hasta el fin del mundo con el propósito de conmemorar perpetuamente el sacrificio de sí mismo en su muerte para sellar en los verdaderos creyentes todos los beneficios de la misma para su nutrición espiritual y crecimiento en él, para mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que a él le deben y para ser un lazo y una garantía de su comunión con él y de los unos con los otros como miembros de su cuerpo místico. No se asusten con esa palabra místico. No es místico ¿cómo se llama? De magia o algo por el estilo. Místico es una palabra que significa simplemente espiritual o que tiene que ver con el tema espiritual. Sí, entonces cuando habla de un cuerpo místico es un cuerpo espiritual. Es la organización del cuerpo de Cristo, que somos los que creemos en él, ¿no? Le llamamos entonces a nosotros ¿cómo le llamamos? La Santa Cena. ¿Sí? Porque creemos que es un sacramento. ¿Qué es eso? Es crucial que los sacramentos del Nuevo Testamento sean entendidos como señales y sellos visibles santos. ¿Ok? Aunque creemos en la salvación, creemos en Jesucristo que nos ha salvado y nos ha libertado y que nuestro nuevo nacimiento no fue un asunto físico, ¿no? Porque algunos vinieron a Cristo ya a una edad más avanzada, no regresaron al vientre de su mamá y volvieron a nacer, ¿no? Sino que es un asunto espiritual. Para entender precisamente esas realidades espirituales, Dios ha dejado instituidos sacramentos, cuestiones visibles, ¿sí? Que podemos tocar, que nos ayudan a entender esas realidades espirituales, ¿sí? Un sacramento entonces es una señal visible, que tiene un tono redentor, porque esa es nuestra relación con el Señor. Un sacramento generalmente apunta a algo drástica y dramáticamente más grande que sí mismo. Vean, y miren qué providencial que yo haya quebrado la copa. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una copa de vino?
¿Qué es una copa de jugo de uva? Es algo que se puede reemplazar simplemente. Me ayudaron a recogerlo, a limpiarlo y me trajeron otro. Punto. Ahí se acabó. Es algo muy simple. Pero a lo que apunta es algo mucho más grande e importante. Es una señal visible, sencilla, que nos ayuda a entender algo mucho más grande. Eso es un sacramento. Apunta a algo más grande que sí mismo y tiene un tono de redención para que la vida de los creyentes sea precisamente en armonía con la obra de Cristo. Veamos un poco acerca de la idea o de la naturaleza de un sacramento, como la Santa Cena. Surgen problemas en la mente de muchos, de nuevo, cuando escuchan la palabra sacramento, ¿no? Porque la asocian con misticismo o, de alguna forma, con algo que es legalista y ceremonial, o algunos, tristemente, no, eso es de los católicos romanos. Algunos lo asocian con eso. Y algunos dicen, ¿cómo es que una iglesia protestante, no reformada, evangélica, utiliza esos términos? ¿Sí? Existe ese temor de que alguna iglesia suene un tanto legalista por hacer uso de esos términos como sacramento. Esta es una de las razones por qué el estudio de la historia de la iglesia, específicamente el estudio de la reforma protestante y de los documentos que surgen de la reforma, como los catecismos, las confesiones, eso es importante para entender precisamente los significados de estas cosas que finalmente son bíblicas, ¿no? Los reformadores no tenían miedo de utilizar la palabra sacramento. Todos ellos la utilizaban. Y ellos, mejor que nosotros hoy en día, conocían los peligros del catolicismo romano en la Edad Media. Ellos estaban en la línea frontal de batalla en contra del Papa y todo lo demás. Muchos de ellos perdieron la vida por estarse rebelando a las doctrinas del catolicismo romano. Las iglesias reformadas de las siguientes generaciones no tuvieron miedo en utilizar la palabra sacramentos para estas cosas. Casi todas las confesiones reformadas del siglo XVI, XVII, XVIII tienen un capítulo que habla de los sacramentos. Vamos a estudiar eso también nosotros en la Confesión de Fe de Westminster. Teólogos reformados han utilizado la palabra sacramento durante siglos y es necesario siempre que la utilicemos, pero que definamos cuidadosamente por qué se le llama así a esto, un sacramento. Y veamos por qué esta palabra es apropiada. ¿Cómo se define un sacramento? Ahí puse en sus notas en el bosquejo, el Catecismo Mayor de la Confesión de Fe de Westminster es útil al explicar que un sacramento es una santa ordenanza instituida por Cristo en su iglesia para señalar, sellar y manifestar los beneficios de su mediación a quienes están dentro del pacto de gracia, a fin de fortalecer y aumentar su fe y todas las demás cualidades, para obligarlos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y la comunión del uno con el otro, y para distinguirlos de quienes están afuera. No sé si, ahí termina la cita. No sé si se han dado cuenta, tal vez ustedes no, pero siempre que tenemos personas nuevas en la iglesia, debido a que nosotros celebramos la mesa del Señor, y cuando no sabemos si esas personas creen en Cristo o no, si son invitados por primera vez, yo me acerco a esas personas. El domingo pasado hicimos eso con Eunice, con una invitada que Eunice llevó, y nos acercamos y le dijimos, mira, si tú no crees en Cristo, no participes de esto. Porque la Biblia dice que el que no discierne el cuerpo de Cristo, el que no toma la Santa Cena dignamente, Pablo dice que no se tome indignamente, juicio toma y bebe para sí. Creemos que este sacramento es para los creyentes, para los que han puesto su fe en Jesucristo. No te aconsejamos que la tomes. Realmente creemos que puede ser peligroso. Entonces, a las personas que sabemos que han creído en Cristo y que han puesto su fe en Él y nos visitan a la iglesia, pasen, hermanos. Ustedes creen en Cristo, somos hermanos. Para ustedes es también este sacramento. Eso no es ningún problema. Pero pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque la confesión nos enseña esto. Es para distinguir quiénes son creyentes y quiénes no. El catecismo continúa explicando que un sacramento tiene dos partes.
un signo externo visible que se usa según lo que Cristo ordenó. Y la otra parte es una gracia interna o un contenido espiritual que representa una verdad en la Escritura. Las iglesias reformadas protestantes enseñamos que hoy existen solo dos sacramentos: el bautismo en agua y la Santa Cena. Desde Martín Lutero se defienden solamente esos dos sacramentos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos participado de eso. Si alguno todavía no se ha bautizado en agua, aproveche que es verano porque va a estar rico el chapuzón. Miren, las iglesias solamente creemos en esos dos sacramentos. La Iglesia Católica cree, si no estoy mal, en 7, 8, ¿verdad? Diferentes. Ok, el signo visible externo es dar pan y vino. Eso es lo externo, ¿sí? ¿Qué representa? Ya estudiamos lo que significa la Pascua. Cristo crucificado y sus beneficios. Más específicamente, el pan representa o es la señal del cuerpo de Cristo partido en la cruz, siendo lacerado, siendo ese cordero que en ese altar, pero Jesús en vez de un altar estaba en una cruz, su cuerpo fue partido. Y el vino es la señal de su sangre. Eso lo leemos en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 21, si no estoy mal, o 22, y en 1 Corintios 11. ¿Cuál es la gracia espiritual interna o la representación del pan y del vino en este sacramento? Es que cada vez que la tomamos nos recordamos que Jesucristo nos ha sellado y nos ha confirmado y autentifica la promesa de Dios con respecto a la realidad de los beneficios que hoy gozamos por su obra en la cruz. Indica que esta cena, estos elementos, no son una mera ceremonia vacía. Aquellos que participan de la fe tienen la seguridad de la realidad de que son miembros del cuerpo de Cristo. Se alimentan. Algunos teólogos dicen, esta es la comida del creyente. Es la comida del espíritu del creyente. Por eso a mí me parece realmente como pastor tan importante hacer esto todas las semanas. No critico a los pastores que lo hacen una vez al mes, pero a veces sí me parece un poco inapropiado que haya iglesias que solo la celebren una vez al año, en esta fecha o para Navidad. Y la usan para que la gente vaya a la iglesia. Ay, ¿se acuerda que este domingo hay Santa Cena? Hoy, ahí sí llega. Ay, sí va, hoy hay Santa Cena. No debe ser un elemento para forzar a la gente a venir. Debe ser algo de lo cual participemos porque es comida del creyente. Si yo no administro la cena del Señor constantemente, es como dejarlos con hambre también. ¿Sí? La gracia interna de este sacramento es para recordar la unión que tenemos con Cristo debido a su muerte, a su sacrificio. Es para el alimento espiritual y crecimiento del creyente en la gracia de Dios. Que se confirme su unión y su comunión con Él, que testifiquen y renueven su agradecimiento y su compromiso con Dios, el amor mutuo que tenemos entre nosotros los creyentes. Esto expone los beneficios que Cristo alcanzó para nosotros. Ya explicamos que no significa que el vino y el pan tengan poder en sí mismos, no son mágicos, se pueden reemplazar. El poder no está en los elementos, el poder no está en mí que los administro. El poder está en lo que representan, en lo que Cristo hizo. Esto solo es para ayudarnos a recordar lo que Él ya hizo. El poder reside en Él, no en los elementos. La exhibición de estos beneficios no depende de la santidad del ministro o de qué tan bonitos se miren los elementos. Nos estaban vendiendo una cosa, no sé si han visto unas cosas plateadas que hasta tienen los hoyitos para las copas y una tapadera y que tiene una cruz encima, ¿verdad? Valía como casi 2,000 quetzales. Dije yo, no, pasémoslo ahorita. No teníamos el presupuesto para hacerlo. ¿Por qué? Porque el poder no está en esos asuntos. El poder está en lo que representan.
depende únicamente de la obra del Espíritu y de la promesa de Dios que se encuentra en las palabras de la institución. El pan y el vino nos ayudan a recordar algo más grande. Nos ayudan a conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sentido escatológico de estas palabras en el texto también es bien importante. Hacemos esto y lo haremos hasta que tú regreses, dice el texto, porque nos ayuda a recordar esas realidades más grandes que dos elementos simples. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta?